hacer música uno siempre tiene que estar necesariamente influenciado? Pienso que cualquiera que sea el género siempre tienes unas influencias locales, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la música criolla. Quien hace música criolla es porque escuchó a los chamas, a los embajadores criollos, escuchó a los troveros criollos, escuchó a los morochucos, me dejo entender. O sea, y esos fueron sus maestros. O sea, no necesariamente directamente, sino el músico se nutre por lo que escucha, ¿no? A veces más de lo que le enseñan directamente. Entonces, era lógico que las influencias que uno recibe auditivamente, mucho mejor si son las originarias, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, si tú escuchas pues, a Elvis Presley o escuchas a Ray Charles, estás escuchando rhythm and blues verdadero, estás escuchando rock and roll verdadero, estás escuchando a Chuck Berry con rock and roll verdadero y todo eso. Pero si escuchabas digamos, a los Teen Tops, no era el rock verdadero, porque ellos tocaban a su manera lo que era el rock de la cárcel, lo que era Skinny Mini, pero le llaman popotitos, y estaban acomodados, digamos, a su idiosincrasia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el motivo por el cual se deriva y se comienza, no necesariamente las mismas influencias del mismo país, porque si bien es cierto uno sí los escuchaba, pero no encajaban dentro de lo que uno estuviera, digamos, inclinado a hacer. Bajo esos conceptos, ¿cómo se inicia el rock en el Perú? Tú eras muy jovencito, pero por supuesto desde muy pequeño, desde muy joven, has absorbido la música, tu vida es totalmente musical. ¿Cómo se inicia con todas estas bandas, orquestas que dan el primer paso? Yo creo que tiene una connotación primero de moda, ¿no? Porque hasta, por ejemplo, si tú escuchas a Celia Cruz cantando el rock and roll, entonces eso es en los años 50, y lo llama como una moda musical, ¿no? O sea, se adquiere quizás por moda, pero después las cosas se van acomodando. Digamos, hay unos que quieren hacer esa moda, pero en español, esa moda, digamos, más tirado para el rock and roll duro, otros ya no. Y eso es un mix de influencias, ¿no? Un mix de influencias. Son rescatables y son, digamos, hasta loables, porque en un país como el nuestro a veces la música o el arte o la cultura, digamos, en general, es algo que se ha ido disminuyendo, ¿no? ¿Tú consideras que podemos dar como correcto que el trabajo de Eulogio Molina, por un lado, el trabajo de los Millonarios del Jazz por otro, son el impulso primero para empezar a introducir el rock en el Perú? No diría que directamente a los que después hicimos música, no creo que directamente, porque ellos abren pues que la posibilidad en cuanto a que si las radios los aceptan, por decir de una manera, entonces la difusión se da, pero siempre va a estar el criterio personal de quien quiere hacer música y de hacia dónde se inclina. Por ejemplo, hay mucha gente que el rock and roll y todo eso lo veía porque estaba dedicado a querer hacer música clásica. Entonces, cuando entras a un conservatorio, por ejemplo, prácticamente te quitan todo ese tipo de música que es naturalmente creada, ¿no? Entonces, si hay gente que, por ejemplo, no puede tocar si no tiene un papel adelante. Correcto. Entonces, son muchas cosas las que van a definir, digamos, la orientación que se pueda tener en el tipo de música que va a hacer. Entonces, ¿cómo asumir que estos personajes que estoy trayendo a la mesa, de la gente, se asume en el tiempo que influenciaron, ¿no? Eulogio graba algunas cosas, Consejo de Rock, los Millonarios del Jazz graba un long play con 3 o 4 consejos de rock, los eventos que ellos hacen empiezan a tocar rock, por supuesto, para divertir a la gente, y de ahí vienen grupos como los Incas Modernos. O sea, eso es más o menos lo que quiero terminar de entender, por supuesto, dentro de tu concepto, ¿no? O sea, ¿generan el inicio? ¿Generan la influencia? No podría decirlo yo a ciencia cierta, porque estamos hablando de una época en la que yo tendría pues 14 y 15 años, ¿no? Y entonces, aun cuando nosotros teníamos la radio como la única forma de tener la influencia, digamos, musical, después eran los discos que se podían adquirir.
Pero ahí siempre va a haber el criterio personal de qué es lo que te va, digamos, captivar, te va a influenciar directamente para hacer música. Yo voy a hablar de mi caso. No necesariamente estaba influenciado por Eulogio Molina o por los, ¿cómo se llaman? Millonarios, ni otras bandas. Sí, creo que los Crepes también había un grupo peruano. Sí, y algunos me llamaban la atención en cuanto a los mismos ecos, porque los mismos ecos aparecen en el 6-5. Correcto. Y nosotros estábamos digamos, en una formación, ¿no? Tomando como primer criterio componer, ¿no? Y nos llamó la atención porque ellos sacaron composiciones propias, ¿no? Y entonces eso sí nos gustó, por ejemplo, no como, digamos, no como una influencia directa, pero sí como ver que había gente que estaba en algo diferente, ¿no? Buscando algo que sea más personal o por lo menos no estar encajado en casi todos porque hacían muchos covers, ¿no? Yo creo, no recuerdo si los Incas Modernos hicieron canciones propias. Eulogio Molina era un músico, a ver, ¿cómo podríamos decir? Más un arreglista que se adaptaba a las condiciones de lo comercial, ¿no? Entonces, y eso, cuando entras a la industria, hay una forma en la que tú tienes que balancearlo de tal manera que si quieres seguir nadando, tienes que bracear, ¿no? Entonces, pero que sea digamos, un ícono del rock en el Perú, no creo. Correcto. Y por supuesto los Millonarios del Jazz obviamente igual, ¿no? Era una orquesta que incorpora aspectos que van a revertir en favor de su espectáculo. Por eso hablaba de la moda. Porque la moda, cuando tú tienes una agrupación musical que se convierte en algo comercial, por decir, para tocar en lugares, en fiestas y todo, y ves que la gente le está prestando atención al rock and roll y en ese momento, bueno, tienes que tocar rock and roll, aunque no te guste. Dime, entonces, sin ánimo de nada, puede que sea exagerado estas tesis de que ellos empezaron todo. No sé, yo no, por eso te digo, no puedo decir a ciencia cierta porque por la edad que yo tenía. Correcto. Pero evaluando los conceptos, mira, nosotros en este país casi siempre la música ha sido dirigida al baile, más que a la escucha, porque en una época no habían conciertos. Las matinales era una forma de difusión que como era un lugar cerrado con butacas, bueno, la gente tenía que estar sentada o esto, pero normalmente era más la fiesta, ¿no? Inclusive nosotros hemos tenido muchas presentaciones como La Agonía y como New Sound, igual que los Traffic y los Telegraph, en fiestas que duraban 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, donde tocabas un tema que duraba 3 minutos y lo alargamos a 15 porque era con solos y toda la batería y todo, ¿no? Entonces, creo que esa proclividad de hacer música más para los pies que para la cabeza siempre ha sido, ¿no? Es parte de la historia, entonces. Por supuesto. ¿En qué momento te animas tú y tu hermano y bueno, tus amigos en formar una banda, en ser parte del rock? En el 6-3 y para el 6-4 empieza lo que le llaman la invasión británica, ¿no? A partir de que aparecen los Beatles, ahí aparecen los Rolling Stones, aparecen los Kinks, aparecen los Animals, Dave Clark 5, Zombies y un sinfín de grupos con diferentes propuestas. Eso fue lo que nos influenció, digamos, a los grupos que empezábamos a pensar en armar un grupo musical, ¿no? Llegaba aquí por las radios el rock and roll, como el rock and roll básico prácticamente, y prácticamente todo venía de Estados Unidos siempre, ¿no? Pero los DJs de la época tenían, por ejemplo, algunos grupos mexicanos, como Teen Tops, no sé qué por ahí otro, no recuerdo bien los nombres, pero que sí influenciaron a muchos. ¿Por qué? Porque yo pienso que muchos pensaban que cantar en inglés en el Perú no era rentable. La radio estaba más en manos de los DJs que los programadores. Tenían un propio criterio de lo que querían pasar en su programa, y recuerdo que hasta un programa de la señora
que tenía un programa en Radio Miraflores, Nelly Mendívil. Ella solamente pasaba grupos peruanos, ¿no? Y otros que tenían, por ejemplo, música en inglés mucho, cuando iba un grupo peruano lo ponían. Nosotros desde New Charter Sound nos pusieron en muchas radios, ¿no? El público reconocía a las bandas que estaban cantando en inglés. Digamos que el público se volvió más rockero realmente. Sentíamos que el idioma se presta mucho más para el rock and roll. Al menos ese era uno de los principios. Y lo otro era que pensábamos todos, y eso yo lo he escuchado también a muchos, que probablemente podíamos extendernos fuera de Perú. Éramos compositores. Había bandas que hacían covers, ¿no? Pero casi, digamos, las que lideraron un poco la orientación, el público lo aceptaba como tal. El público aceptaba que sean canciones en inglés y además canciones propias, ¿no? Comenzamos a sembrar en el 65 y no se podía cosechar, por decir, sino hasta tener un avance de producción, autoproducción, porque todos los grupos nos autoproducíamos, ¿no? 6-7, 6-8, 6-9, va creciendo la ola, digamos, de grupos que se animan a ser, entre comillas, profesionales. Digo entre comillas porque aquí a veces nunca se tomó la música como una profesión o como una aventura real, ¿no? Nosotros teníamos como profesores, digamos, todos los grupos británicos y que con el tiempo se iban, digamos, hasta hacer el rock progresivo, como Genesis, Yes, King Crimson, Spear, un montón de grupos, ¿no? Casi todos esos cintos influenciaban